Durante exactamente 7 años, nadie se atrevió a cavar cerca de ese pozo. Ni Juan, ni los vecinos, ni siquiera los perros. La tierra a su alrededor se endureció con el tiempo, marcada solo por la maleza dispersa y el silencio de las frías mañanas de montaña. Lo que una vez fue el animado patio trasero de una casa sencilla, con olor a leña y el sonido de los niños corriendo, se convirtió en un espacio muerto, olvidado a propósito. Pero en 2003, todo era diferente. Ese año, Clara tenía 5 años. Era una niña de ojos grandes y despiertos, de esas que caminan descalzas y siempre hacen preguntas que los adultos no pueden responder. Juan y Marina la criaron con lo que tenían, una granja modesta, gallinas, una vaca lechera y mucho cariño disfrazado de silencio. Vivían en una casa blanca de una sola planta con ventanas azules, a poco más de 20 minutos de Cangas del Narcea, un pequeño pueblo enclavado entre los valles y bosques de la campiña de Río Grande do Sul. Era domingo, al final de la tarde. Marina preparaba café en la cocina, un ritual que repetía con precisión todos los días. Juan se lavaba las manos en el grifo del patio, al volver del campo. Clara jugaba sola, como siempre, cerca de la cerca de madera. Le gustaba fingir que recogía flores imaginarias o hablaba con hormigas. Nadie sabe con exactitud a qué distancia estaba en ese momento. Ni cuánto tiempo estuvo Marina distraída con el sonido de la tetera. Lo que sí se sabe es que cuando Juan regresó al porche y preguntó, ¿dónde está Clara?, Marina no pudo responder. Al principio, pensaron que había ido tras un pájaro o se había escondido en el cobertizo, como ya había hecho antes. La llamaron por su nombre. Entonces gritaron, buscaron detrás de la casa, dentro del baño, en la parte trasera de la plantación. Nada. A medida que el sol comenzaba a desaparecer tras la colina, la desesperación se apoderó de ellos. Juan corrió a la casa de su vecino más cercano, don Ernesto, que vivía a casi 1 kilómetro de distancia. Regresó con linternas, junto con otros 2 hombres, y comenzaron la búsqueda. Esa noche, al menos 18 personas de la comunidad se congregaron alrededor del pozo, el cobertizo y los senderos de tierra que conducían a la carretera principal. Gritaron, cortaron entre los arbustos y bajaron al arroyo. Ni rastro. La policía llegó al amanecer, procedente de Pola de Allande. Organizaron un operativo improvisado con el apoyo de los bomberos y perros rastreadores. Registraron zonas boscosas, arroyos y senderos, pero no encontraron rastro. A la mañana siguiente, encontraron unas pantuflas de niño cerca de una cerca. Pero, según Juan, no eran de Clara. Llevaba las pantuflas rosas de felpa con una mariquita delante, explicó en voz baja, casi apagada. Marina no habló, solo lloró, sentada en el sofá en pijama, con los ojos abiertos de par en par. La búsqueda continuó durante 3 días más, luego empezó a disminuir. La policía realizó interrogatorios, tomó fotos y colocó carteles con la imagen de la niña. El caso fue reportado en un periódico de la capital con el titular, Niña de 5 años desaparece en zona rural de Río Grande do Sul. Y entonces, como suele ocurrir, el caso quedó atrás. Cangas del Narcea es un pueblo discreto, la gente habla en voz baja y mira más al suelo que a los demás. Es común que las tragedias familiares se limiten a las puertas, y con el tiempo, las conversaciones se convirtieron en susurros, se ha ido la niña, ¿verdad?, murmuraban en las colas del supermercado. Extraño. Nadie la acusó directamente, pero todos sabían que algo andaba mal. Clara simplemente desapareció sin dejar rastro, sin un grito, sin huellas, sin testigos. Por muy denso que fuera el bosque, por muchos pozos que se buscaran, su ausencia parecía más grande que la tierra entera. Juan empezó a dormir menos, a trabajar más y a mirar al horizonte como si esperara algo imposible. Nunca consideró irse, nunca vendió la finca, nunca tocó la cerca. Siguió alimentando a los animales, barriendo el porche y bebiendo chimarrao en el mismo banco de madera, como si fuera a volver en cualquier momento. Marina, mientras tanto,
empezó a aislarse en sí misma. Durante los primeros meses, repetía las mismas acciones, lavaba los platos 2 veces, hacía la cama de su hija cada mañana, preparaba meriendas que nadie comía. Luego vino el silencio absoluto. Pasaba los días sentada, con la mirada perdida, sin reaccionar. Dejó de cocinar, de cepillarse el pelo y de salir de casa. Con el tiempo, empezó a encerrarse en su habitación. Poco a poco, la casa se llenó de ausencias. Clara, que antes era el sonido de la casa, se convirtió en una fotografía en la pared de la sala, la imagen sonriente de una niña que desapareció una tarde y a quien nadie, en ningún lugar, había podido encontrar. Con el tiempo, la granja quedó en silencio. Primero vinieron los ruidos, risas, pasos ligeros, el tintineo de los juguetes, luego los olores, el pan de maíz que Marina solía hacer en las tardes frías, el jabón de bebé, la leche tibia. Finalmente, los gestos desaparecieron. Ya nadie colgaba ropa pequeña en el tendedero. Nadie guardaba dibujos en el refrigerador. La casa seguía existiendo, pero parecía suspendida en el tiempo, como si se hubiera detenido en 2003. Marina apenas hablaba. Juan se encargaba de todo solo, del jardín, los animales, la estufa de leña, incluso de las medicinas de su esposa. Se negaba a salir de su habitación, dormía mucho o no dormía nada. A veces se sentaba durante horas en el borde de la cama, con la mirada perdida en el suelo, otras veces, se encerraba en el baño y lloraba en silencio para que nadie la oyera. A los ojos de todos, ella era una madre devastada por el dolor, y Juan, un padre firme que no permitió que el dolor interfiriera en su rutina diaria. Pero dentro de la casa, el ambiente era diferente, un silencio denso, una ausencia constante y una habitación, el antiguo dormitorio de Clara, que nunca volvió a abrirse. En el segundo año, la investigación policial se cerró oficialmente. Sin nuevas pistas, sin denuncias anónimas, sin rastro. La desaparición de Clara se sumó a la lista de casos sin resolver en la región. Las autoridades afirmaron que se había hecho todo, registros en el bosque, búsquedas de posibles vecinos con antecedentes de violencia. Incluso se barajaron hipótesis de trata de menores. No se confirmó nada. Juan siguió viviendo, no como alguien que acepta, sino como alguien que sobrevive. Durante los siguientes 6 años, mantuvo la misma rutina, trabajar la tierra, reparar herramientas, visitar el pueblo cada 2 semanas para comprar provisiones. Marina, cada vez más aislada, solo salía de su habitación para ir al baño. Juan le preguntaba a cualquiera, sigue muy frágil. Pero nadie más insistía. Con el tiempo, la gente aprende a vivir con lo inexplicable. Y el caso de Clara, por doloroso que fuera, pasó a formar parte del pasado de Cangas del Narcea. Hasta que, en 2010, todo cambió. Era una seca mañana de invierno. Juan se despertó temprano, como siempre, y decidió que era hora de renovar el patio trasero. Hacía tiempo que quería crear un nuevo huerto, más cerca de la cocina, donde la tierra era más blanda. Tomó una azada y un cubo y empezó a cavar. Ese trozo de tierra no tenía nada de especial. Estaba a unos 3 metros del viejo pozo, un espacio que antes servía de paso entre la casa y la cerca trasera. La tierra estaba dura y tardaba un poco en aflojarse. Cavó con calma, arrancando raíces y piedras. Después de 1 hora, el sonido de la azada cambió. En lugar del golpe seco de la tierra compactada, se oía un sonido hueco y apagado. Juan se detuvo, se agachó, movió las manos y entonces vio una tela oscura, manchada de arcilla, que parecía cuero. Siguió escarbando con los dedos y se dio cuenta de la forma, un bolso de mujer, viejo, retorcido por el tiempo, con costuras desgastadas y óxido cubriendo el cierre. Se le encogió el corazón, no porque lo reconociera de inmediato, sino porque presentía que algo andaba mal. Con cuidado, sacó el bolso. Estaba húmedo, cubierto de barro seco y roto por algunos sitios. La llevó a la sombra del porche, limpió el exterior con un trapo viejo y respiró hondo antes de abrirla.
Lo que encontró dentro lo dejó paralizado. Lo primero que vio fue un trozo de tela rosa, arrugado y manchado de tierra. La sacó con cuidado. Era una prenda de niño, descolorida por el tiempo, una blusa pequeña, con diseños descoloridos, pero inconfundible. Juan sabía exactamente qué era. Era la misma que Clara llevaba puesta el día de su desaparición. Debajo de su blusa había una fotografía, una foto de la niña sonriendo, tomada en el patio trasero meses antes de su desaparición. En el fondo de su bolso, envuelto en una bolsa de plástico rota, había un papel doblado con letra temblorosa: «Lo siento, hija». Esas dos palabras escritas a mano fueron como un golpe seco. Juan se quedó quieto durante minutos. Le temblaban las manos, se le revolvía el estómago, la cabeza le daba vueltas entre el pasado y el presente. La bolsa era de Marina, la recordaba bien. Una bolsa marrón que ella había usado antes de caer en la depresión había desaparecido poco después de la desaparición de su hija. Juan nunca había atado cabos. Entró en la casa en silencio. Marina estaba sentada en el borde de la cama, mirando al suelo como casi todos los días. Cuando Juan entró en la habitación con su bolso en la mano, levantó la vista lentamente. Por un instante, se quedó sin palabras. Luego empezó a llorar, pero no era un sollozo como los de siempre. Era un sollozo profundo e incontrolable, como si algo reprimido durante mucho tiempo finalmente hubiera estallado. Juan simplemente repitió: «¿Por qué?». Marina se derrumbó y, entre lágrimas, lo contó todo. Clara se había caído al pozo, un accidente. Ella, distraída en la cocina, no lo vio. Solo se dio cuenta cuando ya era demasiado tarde. Encontró la tapa abierta, corrió, gritó y vio el pequeño cuerpo inmóvil de su hija en el fondo. Intentó bajar, intentó ayudarla, pero Clara ya no se movía. La desesperación la invadió, el miedo a ser acusada, a haber sido negligente, el pánico de enfrentarse a la policía y a la ciudad. En estado de shock, cerró el pozo, enterró cerca la bolsa con las pertenencias de su hija y permaneció en silencio durante 7 años, viviendo con un secreto que la consumía. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también sientes el peso de estos silencios. Suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta. Casos reales que quedaron olvidados durante años, pero que aún merecen ser escuchados. ¡Sigamos! Juan no gritó, no dio portazos, no destrozó nada. La verdad era tan brutal que su cuerpo no pudo reaccionar con ira. Se quedó allí, escuchando a Marina sollozar, mientras el mundo a su alrededor parecía perder el sonido. Era como si le hubieran chupado todo el oxígeno a la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara no había desaparecido, había estado allí todo el tiempo, a pocos metros de casa, dentro de ese pozo. Durante 7 años, regó plantas, colgó ropa y tomó café en el porche mientras su hija yacía enterrada en el patio trasero. Juan cerró la puerta del dormitorio en silencio, se sentó en el borde de la cama de la niña, que permaneció intacta como un altar olvidado, apoyó los codos en las rodillas, la cara entre las manos, y permaneció allí durante horas. A la mañana siguiente, fue a la comisaría. Llegó con su maletín en las manos y la mirada perdida de quien no ha dormido. Pidió hablar con el jefe de policía, el mismo hombre que, años antes, había participado en la búsqueda. La confesión de Marina se registró formalmente ese mismo día. Un equipo forense acudió al lugar, acordonó la zona y comenzó a cavar el pozo. Juan no observó. Se quedó encerrado en su habitación, con la foto de Clara en la mano. Al retirarse, los peritos trajeron bolsas negras con fragmentos de huesos, prendas de vestir infantiles y un informe preliminar. Todo indicaba que el cuerpo había caído repentinamente, con impactos compatibles con una caída. No había signos de violencia intencional, fue un accidente. Sin embargo, el ocultamiento de la verdad, el enterramiento de los objetos y el silencio deliberado constituyeron un delito. El Ministerio Público abrió una investigación.
Marina fue entrevistada con el apoyo de psicólogos forenses. En su testimonio, apenas podía articular frases completas, lloraba, meneaba la cabeza y suplicaba perdón. Entre sollozos, dijo, no sabía qué hacer. Pensé que me iban a arrestar. Pensé que dirían que la maté. La comunidad de Cangas del Narcea reaccionó con una mezcla de conmoción y alivio, conmoción por el horror de la revelación, pero alivio por finalmente saberlo. La angustia colectiva que había atormentado al pueblo durante 7 años ahora tenía sentido. El silencio que se cernía sobre las conversaciones tenía explicación. No fue un secuestro, no fue un crimen sin rostro, fue una tragedia doméstica, oculta por la vergüenza y el miedo. Algunos se indignaron, ¿cómo puede una madre hacer esto? Otros, más sensibles, dijeron, murió con su hija. Llamaron a la familia de Marina, residente en Gijón, y confirmaron que presentaba síntomas de depresión posparto desde que su hija era pequeña, pero jamás habrían imaginado algo así. El caso se difundió en periódicos locales y programas de televisión regionales, no como un escándalo, sino como un drama humano. El psicólogo criminalista que siguió el caso concedió entrevistas, explicando que el pánico ante la muerte repentina de un hijo puede llevar a decisiones extremas, especialmente en personas emocionalmente frágiles. Juan, por su parte, guardó silencio, no concedió entrevistas ni apareció en la prensa, simplemente pidiendo respeto por su dolor. Al día siguiente de confirmarse el nacimiento, acudió al ayuntamiento y solicitó autorización para un entierro sencillo en el cementerio municipal. Eligió un lugar apartado cerca de un árbol y mandó grabar a mano una discreta lápida con el nombre de su hija. Clara M. Almeida. 1998-2003. Nunca te fuiste de aquí. El día del entierro, solo asistieron 5 personas. Juan, 2 amigos cercanos, su hermana y un antiguo vecino que ayudó en la búsqueda. No hubo ceremonia ni palabras, solo silencio y un ramo de flores blancas sobre la tumba. Marina no estuvo presente. Esa misma semana, ingresó voluntariamente en una clínica psiquiátrica de Oviedo, por recomendación de la Defensoría del Pueblo. El diagnóstico oficial, trastorno depresivo grave con rasgos disociativos. El fiscal del caso decidió no presentar cargos penales de inmediato. Con base en los informes médicos, determinó que Marina permanecería en tratamiento por tiempo indefinido, bajo custodia estatal, con reevaluaciones periódicas. El pueblo dejó de hablar, no por culpa, sino por respeto, el tipo de respeto que nace del dolor reconocido, porque en esa historia, nadie tenía la culpa exacta, y nadie salió ileso. Durante semanas, Juan regresaba al cementerio todos los días antes del amanecer. Traía flores de su propio jardín. No lloraba, simplemente se sentaba en la tierra húmeda, hablándole suavemente a su hija. Hasta que, un mes después, por primera vez, trajo una silla, se sentó con más calma, miró la tumba y dijo en voz baja, ahora sabemos dónde estás, hija. Juan intentó rehacer su vida. Tras el entierro, regresó a la finca ese mismo día. El terreno seguía removido, con marcas de excavación junto al pozo. Los restos de la cerca estaban derribados, el huerto sin terminar, la tierra mojada por las lluvias de la semana. La casa parecía más vacía que nunca. Entró, cerró la puerta y no encendió la luz. Durante 2 semanas, vivió en la oscuridad. Comía poco y no contestaba el teléfono. Pasaba horas mirando por la ventana de la cocina, sentado a la mesa, como esperando alguna respuesta de la naturaleza. Los vecinos respetaban el silencio, nadie llamaba a la puerta, simplemente dejaban bolsas de comida o pan casero cerca de la puerta, en silencio. La habitación de Clara, cerrada durante 7 años, permaneció intacta. Pero algo en Juan había cambiado. Poco a poco, empezó a abrir puertas. Para finales de ese mes, había limpiado el viejo cobertizo, tirado los juguetes rotos, reparado el techo, lavado los platos acumulados y replantado algunas plántulas. Fue un gesto tímido pero real. Se extrañaba la presencia de Marina,
incluso después de que se revelara la verdad. La solitaria rutina empezó a pasarle factura. Su llamada, aunque dolorosa, había sido constante durante años. Ahora, su habitación estaba vacía, y Juan se sentía como el último habitante de una casa donde el tiempo se había detenido. Empezó a escribir cartas, no a Clara ni a Marina, sino a sí mismo. Páginas de un viejo cuaderno, a veces incoherentes, solo desvaríos. Las guardaba todas en una caja de cartón debajo de la cama. Era la manera que había encontrado de seguir hablando, incluso cuando el silencio era lo único que quedaba. En agosto, Juan recibió su primera visita de la trabajadora social de Marina. Ella le informó sobre su tratamiento. Había estado hospitalizado y su progreso era lento. Marina no respondía bien a los estímulos externos. Sufría ataques de pánico, periodos de silencio e incluso se despertaba en mitad de la noche llamando a su hija. Tomaba medicamentos recetados y recibía atención constante. Juan escuchó todo sin interrumpir. Al final, solo hizo una pregunta: ¿sabe que la enterramos? La asistente respondió que sí, que le habían enseñado una foto de la tumba y que Marina había llorado durante horas. Al mes siguiente, Juan fue citado a comparecer ante el tribunal. Era necesario para concluir oficialmente el proceso. Firmó documentos, respondió preguntas y confirmó su deseo de no emprender acciones legales contra su esposa. Reafirmó que no quería castigo, sino paz. Ya ha sido castigada bastante, le dijo al fiscal. La historia, sin embargo, seguía rondando Cangas del Narcea. A pesar de la discreción del pueblo, el recuerdo perduraba. Los rumores en los mercados callejeros continuaban. Algunos dudaban de la historia. Algunos decían que Juan lo sabía desde el principio. Otros, más crueles, sugerían que Marina debía de estar mintiendo, que era imposible que un niño cayera a un pozo sin gritar. Pero ninguna de estas voces se alzaba en público. El dolor de Juan y la imagen de Clara parecían impedir que su maldad creciera. A pesar de ello, Juan evitaba la ciudad y hacía compras rápidas, evitando el contacto visual. Empezó a ir al cementerio al final de la tarde, cuando había menos gente. Dejó de ir al supermercado, a la panadería y a la peluquería. Aprendió a cortarse el pelo con unas tijeras oxidadas frente al espejo del baño. A finales de septiembre, decidió renovar la casa. Quitó los muebles de la habitación de su hija, pintó las paredes y cambió las cortinas. No tiró nada, simplemente guardó todo en cajas organizadas con etiquetas hechas a mano, dibujos del colegio, ropa de invierno, los libros de Clara. Guardó todo en el desván del cobertizo. Luego cerró la habitación. No por negación, sino por respeto. Fue como cerrar un capítulo, una historia que dolió, pero que finalmente tuvo un final. En octubre, Juan empezó a escribir una especie de diario. No eran cartas antiguas, eran diferentes, más sólidas y organizadas. Quería registrar la historia tal como había sido, cada detalle, cada silencio. Era como si, escribiendo, pudiera reorganizar el caos, nombrar las cosas y mirar atrás con claridad. Escribió sobre el día de su desaparición, la búsqueda, el sufrimiento de Marina, el hallazgo de la bolsa y la nota. Escribió sobre el olor a tierra ese día, sobre cómo sostuvo la blusa de su hija en sus manos y reconoció, incluso cubierta de barro, el pequeño bordado con forma de conejo en el pecho izquierdo. Estos detalles, para Juan, eran todo lo que quedaba de la verdad. A finales de ese año, ocurrió algo inusual. Un periodista de Porto Alegre contactó a Juan. Le dijo que estaba produciendo un reportaje especial sobre casos sin resolver que se habían resuelto años después. Quería escuchar la historia, grabar una entrevista y llevar la historia de Clara más allá de las fronteras de la ciudad. Juan se negó. Fue cortés pero directo. Dijo que no quería convertir el dolor en satisfacción, que la historia no era un ejemplo, sino una herida, y que aún sangraba. El reportero insistió, incluso visitó Cangas del Narcea,
donde habló con vecinos, antiguos compañeros de Marina y expolicías implicados en el caso. Pero sin la voz de Juan, la historia perdió fuerza. Terminó en una breve nota en el periódico, publicada en una esquina: desaparición de 2003 resuelta tras 7 años en Río Grande do Sul. Para Juan, eso fue suficiente. No le molestaba el interés de la prensa, pero tenía claro que no quería ver la imagen de su hija entre los anuncios de los supermercados. Clara era más que un caso resuelto, era una ausencia que llevaba en la sangre. Todos los días en el pueblo, la historia resurgió por un tiempo. Algunos jóvenes que no tenían la edad suficiente al momento de la desaparición comenzaron a preguntar: ¿de verdad se cayó al pozo? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Mamá está completamente loca, ¿verdad? Hubo semanas de especulaciones en las redes sociales locales. Juan ni siquiera usaba un celular moderno, pero aprendió de sus sobrinos. Decidió aislarse aún más, respondiendo solo a preguntas esenciales, evitando reuniones familiares y dejando de ir a misa. Cuando necesitaba comprar algo, llamaba con anticipación y pedía que lo dejaran aparte. Lo único que no cambiaba era su visita al cementerio. Religiosamente, una vez a la semana, iba allí, siempre llevando flores. A veces, un juguete viejo o un papel con una carta nueva. Era su propio ritual, la única forma de comunicarse con lo que quedaba. En la clínica psiquiátrica, Marina continuó su tratamiento. De vez en cuando, Juan recibía informes médicos. Ella seguía oscilando entre periodos de lucidez y recaídas severas. No había fecha de alta a la vista. El médico tratante incluso escribió en uno de los documentos: el caso presenta un grave caso de culpa patológica arraigada en la experiencia traumática de un duelo no resuelto. La paciente parece buscar no perdón, sino castigo constante. Juan leyó esta frase varias veces, guardando el papel en un libro de tapa dura que guardaba en el estante superior de su estantería. Nunca se lo enseñó a nadie, pero siempre volvía a él, como si intentara comprender lo que decía sobre él también. Porque, en el fondo, Juan también cargaba con la culpa, no por haber hecho algo malo, sino por haber estado allí, por no haber oído el grito, por no haber sospechado antes, por no haber cavado el mismo años atrás, por haber creído que Clara podría estar en otro lugar en lugar de mirar hacia su propio jardín. Era una culpa silenciosa de esas que no se pueden deshacer con la lógica, y eso era lo que hacía que los días fueran pesados. En marzo del año siguiente, falleció una antigua vecina, doña Noemi. Durante el velorio, Juan se reencontró con personas que no había visto en años. Algunos lo abrazaron, otros simplemente lo miraron de lejos. Una mujer, madre de 2 hijos, se acercó y dijo, con los ojos llenos de lágrimas: no he vuelto a dejar que mis hijos jueguen solos en el patio después de lo que te pasó. Juan simplemente asintió. No había nada que decir. Poco a poco, la vida recuperó su ritmo. Pasaron las estaciones, las hojas cayeron, la lluvia volvió al techo de lámina, y Juan seguía allí. Ya no era joven. Su barba se volvió más blanca, sus ojos se hundieron, pero su hábito de cuidar la tierra persistió. Cultivaba lechuga, repollo y remolacha, donando parte de su cosecha a la iglesia, aunque ya no asistía a misa. La foto de Clara permaneció en la pared de la sala. Era la misma de siempre, un vestidito rosa, una leve sonrisa, el pelo recogido a un lado. Juan limpiaba cuidadosamente el cristal una vez a la semana y le hablaba a la imagen en voz baja. Le contaba qué había plantado, qué tiempo hacía, si la leche de vaca había espesado. Era como mantener un vínculo, una conversación interrumpida pero sin fin. Fue en otoño de 2012 cuando llegó la carta. Venía doblada dentro de un sobre blanco, con el escudo del hospital psiquiátrico en la esquina superior izquierda. La letra, aunque temblorosa, era claramente de Marina. Juan la reconoció al instante, siempre había tenido la costumbre de hacer largos bucles con letras diminutas. El sobre permaneció 3 días sobre la mesa. Juan pasaba junto a él, lo miraba, a veces metía la mano en él, pero no lo abría. Sentía un peso extraño,
como si el papel contuviera algo que aún no estaba listo para recibir. La cuarta noche, tras regresar del cementerio, encendió la lámpara de la cocina, se sentó solo y la abrió. La carta decía: Juan, si estás leyendo esto es porque me dejaron escribirlo. No tengo derecho a pedir nada, ni siquiera perdón, ni siquiera a escuchar, pero pensé en ti todos los días. Te vi ese día con la azada en la mano, agarrando la bolsa. Veo tu cara, Juan, y eso es lo que me despierta cada noche. Clara se calló. Ya te lo dije, pero lo que nunca llegué a decir es que yo también me caí ese día. Tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de la ciudad, miedo de mí mismo. No podía soportarlo. No podía. Cuando me preguntaste por qué, quise contártelo todo, pero la culpa ya me había tragado. Me guardo una cosa para mí. La última noche que durmió, me senté en el borde de su cama y le canté una canción de cuna. Me pidió dormir con la luz encendida y la dejé. Esa fue la única vez que lo hice bien. Si alguna vez tienes la oportunidad, dile que su madre nunca dejó de hablarle, ni siquiera en silencio. ¿Marina? Juan leyó la carta 5 veces, la dobló con cuidado, la guardó dentro del mismo libro donde estaba el informe médico, lo cerró y se quedó allí en silencio, mirando al vacío. La semana siguiente, recibió una llamada de la clínica. Le informaron que Marina estaba estable, más receptiva y había expresado su deseo de verlo. No es obligatorio, dijeron. Solo una petición suya, un intento de confrontar los estragos del pasado. Juan no respondió de inmediato. Durante días, anduvo por el jardín como un fantasma. Barría hojas secas, reparaba herramientas, regaba la tierra, todo sin concentrarse. Parecía un niño que intentaba posponer su regreso a casa después de una reprimenda. Habló con su hermana, que vivía en Tacuara, con su cuñado e incluso con el exjefe de policía, quien lo respetaba por ser un hombre de palabra. Todos le dijeron lo mismo: haz lo que te dicta el corazón. Al amanecer del 7º día, Juan decidió irse. Se despertó antes del amanecer, se puso su camisa a cuadros más vieja, sus botas gastadas, cogió las llaves del coche y se dirigió hacia la AS-15. La carretera estaba desierta y la niebla cubría los campos como un velo. La radio no funcionaba, solo se oía el motor a baja velocidad del viejo Chevette. Llegó a la clínica poco después de las 9. La puerta blanca era alta, con cámaras y muros rodeados de cipreses. Un guardia de seguridad lo recibió discretamente. Ya lo estaban esperando. En el pasillo, una psicóloga lo acompañó a la sala de visitas y le pidió que le avisara si sentía alguna molestia, que no necesitaba quedarse más tiempo del deseado. Juan simplemente asintió. Marina estaba sentada en un sillón azul, con una manta en el regazo. Llevaba el pelo, casi blanco, recogido en un moño suelto. Su rostro delgado y sus manos delgadas sostenían un rosario de madera. Al ver a Juan, levantó la vista, pero no sonrió. Juan se detuvo en la puerta unos segundos y luego entró. Se sentó frente a ella. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. El reloj de pared marcaba suavemente, afuera, se oía el tímido canto de un tordo. Marina fue la primera en hablar: no sé si todavía soy alguien para ti. Juan respondió en voz baja: sí. Ella empezó a llorar en silencio, como quien ha llorado tanto que ha aprendido a llorar despacio. Juan no lloró, solo observó. Leí tu carta, dijo finalmente. Ella bajó la cabeza, avergonzada. Juan continuó: la he estado visitando todas las semanas. Marina asintió. Gracias por eso, murmuró. El resto de la conversación fue vacilante y frágil. Hablaron de Clara, de la granja, de la vaca que murió, de las lluvias del mes anterior, como dos viejos conocidos compartiendo un dolor que nadie más comprende. Antes de irse, Juan preguntó: ¿quieres que le lleve algo? Marina pensó unos segundos y dijo: una flor roja.
Juan asintió, le estrechó la mano, se levantó y se fue. Ese mismo día, al caer la tarde, Juan fue al cementerio. Compró una flor roja por el camino, la puso al pie de la tumba y dijo en voz baja, «Tu madre me envió esto». Tras la visita a la clínica, Juan no volvió a hablar con Marina durante un tiempo, no por resentimiento, sino por respeto a la ruptura. Era como si ambos comprendieran que su encuentro había sido suficiente por ahora, un gesto entre dos personas que habían sobrevivido a la misma tragedia, cada una a su manera. La flor roja, colocada sobre la tumba de Clara, permaneció viva más de 10 días. Cuando Juan regresó a cuidar las plantas alrededor de la tumba, seguía allí, marchitándose lentamente, pero aún firme. Recogió con cuidado los pétalos y los guardó en un cuaderno, entre las páginas que usaba para anotar las fechas de cosecha. Durante las siguientes semanas, la rutina en la granja empezó a cambiar casi imperceptiblemente. Juan reparó la cerca del patio trasero, plantó árboles nuevos en lugar del huerto inacabado y reconstruyó el banco de madera del porche, lijándolo pacientemente hasta quitarle todas las astillas. Empezó a dejar la ventana de la sala abierta durante el día, algo que no hacía desde hacía años. En un gesto que ni siquiera él podía explicar, colgó una campanilla de viento en la entrada de la casa. No para ahuyentar a los malos espíritus, Juan no era de esos, sino quizás para darle un sonido al silencio. Fue también por esa época que una de las maestras de la escuela rural tocó a la puerta de la finca. Se llamaba Lucía y había enseñado a Clara durante sus primeros meses de alfabetización. Llevaba un sobre de plástico con un dibujo dentro. Juan dijo que lo había encontrado mientras limpiaba los casilleros de la escuela. El dibujo era sencillo, una casa con techo azul, un árbol grande y 3 figuras tomadas de la mano. Juan lo reconoció de inmediato. Dijo que el árbol era más grande que la casa, dijo conmovido. Lucía asintió, con los ojos llenos de lágrimas, le dejó el dibujo y se fue sin decir nada más. Juan enmarcó el papel y lo colocó en la pared de la habitación donde ahora guardaba las pertenencias de Clara, el antiguo ático transformado en un pequeño monumento. Allí también estaban las cartas que había escrito a lo largo de los años, sus juguetes, ropa cuidadosamente doblada y el pequeño conejo bordado que una vez adornaba la blusa de su hija. Era una habitación tranquila, pero no fría. A veces, Juan pasaba allí unos minutos cada día, solo para mirar, solo para recordar. En octubre, ocurrió un suceso inusual. Durante una feria agrícola en Cangas del Narcea, Juan fue abordado por una mujer de unos 50 años que trabajaba en el registro civil. Dijo que su historia le había conmovido profundamente y que había movilizado discretamente a otros para un gesto simbólico. A la entrada del nuevo parque infantil municipal, se instaló una placa de bronce con los nombres de 4 niños de la localidad fallecidos en años diferentes, entre ellos Clara. Juan le dio las gracias con un tímido asentimiento. No era precisamente de los que aprecian los homenajes, pero de alguna manera, presentía que su hija ya no sería solo un nombre en un atestado policial, ahora figuraba en algún lugar. Una semana después, Juan visitó el parque infantil. Era sencillo, con un tobogán de madera, columpios y arena blanca. En la esquina, un discreto letrero decía, para que ninguna infancia desaparezca en silencio. Juan lo leyó despacio, luego se sentó en un banco cercano y observó a los niños jugar. No lloró, pero se quedó allí casi una hora, simplemente observando el roce de los pies en la arena y las risas en el aire fresco de la montaña. De regreso, pasó por un puesto de frutas junto a la carretera. Compró bergamotas, como solía hacer, para llevárselas a su hija. En casa, dejó algunas en el altar improvisado del ático. El dulce aroma a cáscara fresca inundó la habitación. Fue ese día que Juan escribió por primera vez la palabra fin en una de sus cartas, no el fin del dolor, sino el fin de la espera que había durado 7 años y que, ahora, por fin, se había transformado en presencia. Pasó el tiempo, y el cuerpo de Juan empezó a sentirse pesado. Le dolía más la espalda después de trabajar la tierra, sus ojos se cansaban más rápido. A veces olvidaba dónde había dejado la llave de la puerta o su cuaderno.
No era una debilidad evidente, Juan seguía caminando erguido, con paso firme y voz mesurada. Pero la fatiga llegó antes, y la soledad empezó a mezclarse con el miedo a lo que le esperaba. En 2014, a los 68 años, Juan sufrió un accidente cerebrovascular isquémico leve. Recibió atención médica inmediata y pasó 3 días en observación en el Hospital Pola de Allande. Le dieron de alta con recomendaciones, menor esfuerzo físico, control de la presión arterial y revisiones médicas periódicas. Al regresar a la finca por primera vez, consideró la posibilidad de no vivir allí mucho más tiempo. Entonces decidió reorganizarlo todo. Empezó por hacer un inventario de las pertenencias de Clara, catalogó cada artículo en su viejo cuaderno, ropa, juguetes, dibujos, cartas, e hizo una lista para la familia, explicando dónde estaba cada caja y cómo debía tratarse en el futuro. Pidió firmemente que no se tirara nada, que todo se donara a una escuela rural o a un museo local, pero que nunca se desechara. Entonces le escribió una larga carta a Marina, a diferencia de las demás. Esta era diferente, contaba el día en que se conocieron, su sencilla boda en la iglesia del pueblo y la primera vez que abrazaron a Clara. También hablaba de errores, dolor y silencio. Pero al final, le dijo, si alguna vez me voy antes que tú, ten por seguro que te dejo en paz. No te debo nada, ni tú me debes nada a mí. Solo queda amor y ausencia, y eso no es algo por lo que se pueda cobrar. Le pidió a la trabajadora social de la clínica que le entregara la carta en persona. No recibió respuesta inmediata, pero luego supo que ella la había leído y había llorado durante horas. Con el paso de los meses, Juan bajó el ritmo, redujo sus cosechas, vendió algunos animales y se quedó solo con una gallina, un gato viejo y una vaca dócil. Pasaba más tiempo sentado, leyendo, escribiendo y mirando por la ventana. A veces escuchaba la radio AM, otras, solo el sonido del viento entre las agujas de pino. Empezó a visitar el cementerio con menos frecuencia, no por olvido, sino por preservación. El esfuerzo físico le pasó factura, así que empezó a escribir mensajes cortos que le pedía a un sobrino que dejara en la tumba, mensajes sencillos como, hoy llovió, o, estoy cuidando tus cosas. El recuerdo de Clara seguía vivo, pero ahora formaba parte del aire de la casa, en la campanilla que se balanceaba junto a la puerta, en el aroma del jabón de coco de Marina, en la flor roja que florecía solitaria cerca de la cerca. En 2015, Juan hizo algo inesperado, donó parte del terreno a la ciudad, con la condición de que se construyera allí un espacio educativo comunitario. Sugirió el nombre Casina da Clara, un lugar para que los niños aprendieran sobre la tierra, las plantas y los animales. El proyecto fue modesto, pero prosperó. Con el apoyo de voluntarios, se erigió un pequeño edificio de madera, con un invernadero, una pequeña puerta y un espacio para talleres. Un cartel en la entrada decía, aquí florece la memoria. Silenciosamente, pero viva. Juan fue invitado a la inauguración, pero se negó a ir, solo pidió una foto. Cuando llegó, con niños sonrientes sosteniendo plántulas de lechuga, la colocó en el refrigerador, sujeta por un imán con forma de mariposa. Fue la única imagen nueva en la casa en años y también el único día en mucho tiempo en que sonrió para sí mismo. A principios de 2016, Juan se cayó dentro de su casa. Era de madrugada, camino al baño, resbaló en la alfombra de la sala y se golpeó el brazo con la esquina de la estantería. Nada grave, una dislocación y algunos moretones, pero suficiente para despertar en él una incómoda certeza, no podría vivir allí solo mucho más tiempo. Su hermana, que lo visitaba cada 2 semanas, insistió, ven al pueblo, aquí te buscaremos una habitación, no estarás tirado en el suelo esperando ayuda. Juan dudó. La finca era más que un hogar. Fue donde conoció a Marina, donde vio nacer, jugar y desaparecer a su hija, donde enterró todo lo que amaba y, en cierto modo, donde también fue enterrado por dentro. Dejar ese lugar fue como apagar una bombilla que iluminó el mundo entero, pero sabía que el momento llegaría. Durante los meses siguientes, comenzó a prepararse para la transición.
Clasificó documentos, fotografías y cuadernos de cartas y notas. Lo reunió todo en 3 grandes cajas numeradas a mano. Le pidió a su sobrino que lo ayudara a digitalizar algunos archivos, incluyendo la carta de Marina y los dibujos de su hija. Cada objeto se guardaba cuidadosamente, como si fuera una reliquia. Mientras tanto, la salud de Marina también fluctuaba. Los informes clínicos indicaban estabilidad parcial, pero con frecuentes episodios de confusión temporal. A veces preguntaba si Clara ya había regresado de la escuela, otras veces, reconocía plenamente la realidad. Juan recibió estos informes con una resignación inexplicable, solo sentida. En mayo, tomó una decisión: dejaría la finca. La vendería a una joven pareja local interesada en mantener la tierra productiva. Pero impuso 2 condiciones en el contrato: que el viejo pozo nunca se reabriera y que el monumento a su hija en el ático se conservara como espacio conmemorativo. La pareja, conmovida por la historia, accedió. Antes de entregar las llaves, Juan hizo una última ronda. Recorrió cada habitación, encendió las luces y tocó las paredes. En la habitación de Clara, colocó una flor silvestre en la pequeña repisa. En el cobertizo, dejó una discreta nota clavada en la pared. Aquí vivió su infancia, que la tierra permanezca liviana. La mañana de la mudanza, el sobrino llegó en coche. Juan solo se llevó 2 maletas, las 3 cajas y la campanilla de viento de la puerta, que insistió en sacar con sus propias manos. Al cruzar la verja por última vez, no miró atrás, pero dejó un sobre con una foto de su hija y una nota en el marco del porche. Si alguien alguna vez pregunta quién vivió aquí, dígale que era una niña a la que le gustaban las flores y un padre que la esperaba. La nueva casa en la ciudad era modesta, una habitación en la parte trasera de la casa de su hermana, con una ventana que daba al jardín y una mecedora. Juan reunió lo básico, organizó las cajas en una estantería improvisada y colgó la foto de Clara sobre la cama. Durante el primer mes, los sonidos le resultaron extraños. No se oían gallos lejanos cantando, ni olor a tierra mojada por la mañana, pero sí voces, la risa de sus sobrinos nietos, movimiento y, sorprendentemente, algo de consuelo. Empezó a caminar por las calles llanas del barrio, caminando despacio y con sombrero de paja. A veces iba a la panadería, compraba pan fresco y tomaba café, observando el bullicio de la acera. Nadie lo reconocía, y esto, curiosamente, le aliviaba. En la soledad de la finca, Juan era el padre de la niña desaparecida. Allí, era solo otro anciano que caminaba lentamente a la sombra de los árboles. Y eso bastaba. En 2017, Juan empezó a escribir menos y a escuchar más. Todas las tardes, se sentaba en su mecedora a la sombra del guayabo, con un cuaderno en el regazo y la radio a bajo volumen. Apenas escribía nada, simplemente dejaba las páginas abiertas, como si aún pudiera registrar lo que el tiempo quería decirle. Era como si el silencio ya le bastara. Su salud, aunque estable, seguía siendo frágil. Tomaba 5 pastillas al día, usaba bastón para caminar y tenía dificultad para subir escaleras, pero su lucidez se mantenía intacta. Y fue con esta claridad que, en el invierno de ese año, escribió lo que llamó su instrucción final. Era un sobre marrón con 4 páginas grapadas, dirigido a su hermana. Si muero antes que tú, pido 3 cosas. Que se siga cuidando el monumento conmemorativo de Clara. Si no se puede visitar, al menos que no se destruya. Que Marina sepa que la he perdonado, que ya no la culpo. Que comprenda que su miedo era mayor que ella. Que se conserven todas las cartas, incluso las que no dicen nada, porque en ellas mi hija aún vive. Su hermana, conmovida, prometió hacer exactamente lo que él quería. Días después, Juan recibió una llamada de la clínica. Marina había pedido verlo de nuevo. La doctora dijo que estaba en uno de sus raros momentos de completa lucidez, reconociendo fechas, personas y, sobre todo, su propia historia. Juan lo pensó toda la noche. A la mañana siguiente, le pidió ayuda a su sobrino y fue.
Llegó con un ramo de flores silvestres y una fotografía enmarcada de su hija, que él mismo había tomado días antes. Al entrar en la clínica, Marina estaba sentada a la mesa, con las manos cruzadas sobre el regazo. Lo miró con una mezcla de asombro y gratitud. «Viniste», dijo suavemente. Juan asintió y se sentó frente a ella. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Luego, dejó el marco sobre la mesa. «Es para ti, para tenerlo en tu habitación». Marina tocó el vaso con cuidado. Luego miró a Juan y preguntó: «¿Crees que me perdonaría?» Él respondió sin dudarlo. Era solo una niña. Nos amaba. Los niños perdonan. Ella empezó a llorar en silencio. Juan le tomó la mano con ternura. Permanecieron así casi una hora, sin hablar del futuro ni del pasado. Simplemente compartían un espacio común, el de alguien que había amado y perdido, y que tuvo que seguir viviendo después. En su despedida, Marina dijo: «Me diste paz». Juan respondió: «Me diste una hija». Después de ese día, nunca más se volvieron a ver. Pero el reencuentro fue suficiente para cerrar un ciclo que, durante casi 15 años, parecía imposible de cerrar. De vuelta en la ciudad, Juan comenzó a escribir una nueva serie de cartas, no a Clara ni a Marina, sino a alguien que algún día quisiera comprender la historia. Cartas que empezaban con frases como: «Si estás leyendo esto, quizás intentas entender cómo alguien sobrevive a la ausencia de un hijo». Cartas que no buscaban enseñar nada, solo dejar rastro. En 2018, Juan hizo su última visita al cementerio. No se lo contó a nadie. Tomó un taxi a Cangas del Narcea, se bajó cerca de la antigua tienda y caminó lentamente hacia el cementerio. Llevaba una bolsa de tela con un esqueje de flor, unas tijeras de podar y una hoja de papel doblada por la mitad. La tumba de Clara estaba limpia. Alguien, probablemente la pareja que compró la granja, aún la cuidaba. Había flores secas y un juguete de plástico ya desteñido por el sol. Juan se arrodilló con esfuerzo, arrancó con cuidado la maleza, podó las ramas del arbusto que había plantado años atrás y repuso las flores. Luego sacó el papel de la bolsa y lo leyó en silencio. «Hija, voy despacio, pero voy bien. Te he escrito tanto que ya no sé ni qué decir. Hoy solo quiero decirte que tu luz sigue aquí, en esta tierra, en esta gente, en mí. Gracias por ser mi hija y siento haber tardado tanto en encontrarte. Tu padre, Juan». Dobló el papel, lo metió en un sobre de plástico y lo enterró junto a la lápida. Antes de irse, miró el nombre de su hija por última vez, tocó las letras con los dedos y murmuró: «Ahora todo está bien». Desde ese día, Juan nunca regresó a Cangas del Narcea. Vivió discretamente los 2 años siguientes en casa de su hermana. Leía mucho, escuchaba la radio, escribía menos y pasaba horas contemplando el cielo, disfrutando del movimiento de las nubes, el canto de los pájaros y los aromas del atardecer. A veces dormitaba en la mecedora, con la boca entreabierta y los dedos aún marcando la página de un libro. En 2020, sufrió un segundo derrame cerebral, más grave. Quedó parcialmente paralizado. Empezó a depender del apoyo constante de su familia. Lo trasladaron a una habitación más grande, equipada con una silla con inodoro, barras de apoyo y una luz de noche. Aún así, se mantuvo lúcido. Continuó pidiendo que se organizaran las cartas, que se conservaran los dibujos, que el monumento conmemorativo de su hija se abriera al público algún día. «Si alguien quiere entender lo que es perder, que vaya y lo vea», dijo con voz débil. En una de sus últimas conversaciones con su sobrino, le pidió que trajeran la campanilla de viento a la granja. «Cuélgala en la puerta del cobertizo, quién sabe», dijo con una sonrisa. En marzo de 2021, Juan falleció en su casa. Estaba dormido. Su respiración se volvió superficial, luego casi imperceptible. Su hermana lo notó por la mañana. Había un cuaderno abierto junto a la cama.
En él, una sola frase: ahora somos 3 en silencio. El velatorio fue sencillo, con poca presencia, algunos vecinos, familiares, una exprofesora de Clara y la trabajadora social que había seguido el caso de Marina. Todos respetaron el silencio. Todos sabían que Juan ya no formaba parte del bullicio del mundo. Fue enterrado junto a su hija, tal como lo había pedido. En la lápida, el nombre grabado con la misma caligrafía manuscrita: Juan M. Almeida, 194-1921, padre de Clara. Y ahora, por fin, con ella. La casa natal de Clara se convirtió en un espacio público. Poco después del fallecimiento de Juan, el ayuntamiento, de acuerdo con los nuevos propietarios del inmueble, inauguró oficialmente el Memorial Clara M. Almeida. Un espacio pequeño pero conmovedor, abierto a visitantes que quisieran comprender no solo la historia de ese niño, sino el silencio de toda una familia. El cobertizo fue restaurado, las cajas con dibujos, la ropa doblada, los juguetes, las cartas, todo se conservó. Una pequeña habitación revestida de madera describía, con detalle y dignidad, lo ocurrido entre 2003 y 2021. No se exhibieron fotos de Marina, no hubo sensacionalismo, solo registros de lo que quedó, de la ausencia que se hizo presencia a través de la memoria. En un rincón de la habitación, una discreta grabación activada por sensores reproducía la voz de Juan, grabada sin su conocimiento, leyendo una de sus últimas cartas. Si lees esto, quizá intentes comprender cómo alguien sobrevive a la ausencia de un hijo. No lo sabía, pero me quedé, porque incluso sin cuerpo, sin gritos, sin culpa visible, ella seguía existiendo. Y donde hay amor, también vive la ausencia. La voz era ronca, lenta, como la de alguien que cargaba con la vida a cuestas. Algunos lloraron al oírla, otros simplemente se alejaron en silencio, contemplando el bosque circundante. Marina nunca visitó el monumento, pero según el personal de la clínica, se enteró del homenaje. Cuando se lo contaron, cerró los ojos y simplemente dijo: no desapareció, se hizo famosa. Hoy, Clara tiene una historia contada, un nombre grabado, un lugar de recuerdo y un silencio que, por doloroso que haya sido, fue superado por la valentía de un padre que decidió no ocultar la verdad. Juan no era un héroe, era humano. Tenía miedo, tenía rabia, tenía dudas, pero también tenía el amor suficiente para no convertir el dolor en vergüenza, para no permitir que la desaparición de su hija se convirtiera en un caso más olvidado en el fondo de un cajón, para que, al final, incluso después de tantos años, la frase escrita en una nota pudiera ser entendida por todos: perdóname, hija. Y de eso se trata esta historia. No se trata de crimen ni castigo. Se trata del peso del silencio y de lo que sucede cuando alguien, incluso demasiado tarde, decide afrontarlo. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal, compártela con alguien y sigue explorando otras historias que también merecen ser contadas, porque algunos dolores solo cobran forma cuando alguien decide escuchar. Y hay silencios que, incluso después de muchos años, aún merecen ser rotos.